La carta en el escritorio. Historia por Carlos Zabaleta. Recuerdo muy bien que fue a finales del 2020 o 21, cuando la pandemia por COVID-19 se mantenía muy fuerte y muchas personas tuvieron que quedarse resguardadas en sus casas, pero mucha gente no pudo hacer esto porque vivían al día y no podían darse el lujo de estar encerrados en sus casas porque eso implicaba sacrificar el desayuno, la comida y la cena. Era muy difícil, si no es que casi imposible navegar por redes sociales sin toparte cientos o miles de páginas que publicaban estadísticas sobre cuánta gente había fallecido no en un mes, ni en una semana, sino al día. Saber que cientos de personas habían perdido la vida era algo que de algún modo te rompía por dentro. Yo no podía entender cómo era posible que una persona que no merecía para nada sufrir, perdía la vida de una forma tan dolorosa. Para mí era muy difícil saber que podía contraer esta enfermedad por tratar de llevar la comida a mi mesa. Aunque estaba en constante contacto con mis familiares más importante, no era lo mismo. La voz de mi madre no se escuchaba igual a través del teléfono. Mi hermana no podía hablar del mismo modo con sus amigos, y en mi trabajo hubo una fuerte temporada de empleados que eran despedidos, sin motivo alguno, o al menos claros. Muchas personas que tenían muchos años trabajando, y sin más un día un hombre les llamó a una oficina, para pedirle que se llevara todas sus cosas, y buscaran otro lugar donde poder trabajar. Tuve que ver a varios compañeros que salían llorando de la oficina del jefe, escucharlos con la voz cortada, llenos de rabia y coraje. Esa impotencia de quererte defender, pero al mismo saber que no estás respaldado, ni acompañado, no eres más que uno más del montón en contra de muchos adinerados que no pierden el sueño por despedirte. Yo estaba trabajando como todos los días, me acuerdo muy bien porque era un martes, y el teléfono de la oficina no dejaba de sonar muy seguido. Pero el trabajo era mucho, y si un trabajador llegaba a cierta meta que nos ponían, recibíamos una muy buena comisión, lo que significaba un incremento en nuestro salario. Necesitaba mucho ese incremento, pues mi madre estaba enfermando cada vez más seguido, y cada día era algo más grave. Comenzó con constantes dolores de cabeza, que iban incrementando su intensidad. Después dolor en los músculos, le dolía estar mucho tiempo sentada, pero tampoco podía estar mucho tiempo de pie, además de sufrir de constantes estirones. Cada día me preocupaba más su situación. Hasta que un día, después de ir a dormir, recuerdo que había discutido con ella porque le dedicaba mucho tiempo a mi trabajo y a veces cuando llegaba a casa, ya solo llegaba a acostarme a dormir. A ella no le gustaba eso, pero si no me quedaba más tiempo en mi trabajo, el salario simplemente no me alcanzaba. Aunque ella no estaba tan de acuerdo con dichas prácticas, yo tenía que hacerlo para poder pagar los diferentes gastos que se generaban mes con mes. La empresa que me vende el agua no se preocupa si duermo o no, y las cuentas de la energía no perdonan un solo día de retraso. Trataba de explicarle sobre la situación, pero ella parecía no entenderlo. Posiblemente, sí. Ahora que lo pienso desde otra perspectiva, posiblemente ella solamente buscaba que yo como su hijo descansara mejor. No le gustaba verme cansado, muchas noches sin cenar, y al día siguiente despertar a las 5:30 para bañarme con el agua apenas tibia, y salir de mi casa, igualmente sin siquiera desayunar. La entiendo, ahora la entiendo. Si yo tuviera un hijo, preferiría que descansar lo más que pudiera. Pero lo entendí mucho tiempo después, lo que me hace sentir como la peor basura sobre el planeta. Una mañana desperté, y noté que mi madre no despertaba. Pero ella estaba muy cansada con su enfermedad. Eso poco a poco la consumía más y más. Cuando regresé del trabajo, una vecina me abordó. Había patrullas y una ambulancia afuera de mi casa. En cuanto vi la ambulancia, supe que algo muy malo había pasado. Pero no me dejaban pasar, hasta que les dije que yo vivía ahí. Cuando iba entrando, estoy viendo que los paramédicos la estaban llevando a una ambulancia, pero me dijeron que no había mucho por hacer, aunque todavía podía llegar al hospital. Cuando llegamos al hospital, un doctor nos acompañó al área de urgencias. Pasados unos 30 minutos, el doctor me fue a buscar. Me dijo que ella estaba muy delicada, y tendría que estar en constante observación. Yo le pedía a Dios porque mi madre pudiera salvarse. No podía dejar de orar,
por cada palabra que salía de mi boca, se convertía en lágrimas desde mis ojos. Yo no me podía imaginar estar aquí sin mi madre. Eran las 4 de la mañana, recuerdo que hacía mucho frío. Los huesos me dolían como jamás me habían dolido, tenía la punta de la nariz totalmente roja. Un doctor me llamó a su consultorio, donde me dijo que lo mejor que podía hacer era prepararme para lo peor, porque mi madre no mostraba mejorías. Me recomendaba que me orientara legalmente y que aún se esperaba a que ella pudiera mejorar su estado. Me quedé dormido sobre una de las sillas en la sala de espera. Cuando sentí una mano sobre mi brazo, vi al doctor de frente y me dijo que lo sentía mucho. Pero que mi madre no había podido más y había fallecido. Mi mundo se cerró por completo. Ya no sabía qué podía hacer, a dónde ir, con quién poder ir. Me sentía totalmente solo, sin nada por dentro, más que dolor. Le llamé a algunos familiares, a los que ella quiso mucho. Hermanos, primos, amigos. Pero muy pocos se presentaron. El lugar se sentía muy solo, frío como si estuviera encerrado en una cámara de congelamiento. Me hubiera encantado poder llorarle más, pero no podía. Es como si ya hubiera llorado todo lo que tenía, pero sabía que aún no terminaba mi sufrimiento. Después del funeral, nadie me acompañó a enterrar el ataúd. Solo éramos mi madre y yo, y ella se iba a quedar ahí para siempre. Me costó tanto poder irme de ahí, sentía como si ella me pidiera que no me fuera, que tenía miedo de quedarse ahí sola. Pero no podía quedarme, sabía que tenía que seguir con mi vida, aunque esto fuera lo más difícil del mundo. Volver a casa, ver tantas cosas de ella. Su ropa doblada, sus zapatos favoritos, su retrato, las fotografías en los cumpleaños. Ver la sonrisa en su cara, era como recibir cientos de puñaladas por todo el cuerpo, un dolor que aún no sé cómo describirlo con palabras. Intenté seguir con todo, sabiendo que soy un adulto, y que debo reaccionar y actuar como tal. Pero no puedo. Esa sensación de haberla abandonado en el cementerio, pensar que le fallé tantas veces, y que ahora de nada serviría pedirle perdón, es horrible. Saber que has hecho mal, pero que no puedes hacer nada para remediarlo. Dejaré esta carta en el escritorio. He intentado cuanto pude, pero ya no puedo más. Soñarla llorando, leer sus últimos mensajes, escuchar sus últimas notas de voz es una tortura perpetua. Intenté hasta donde pude. Y estoy consciente de lo que voy a hacer, pero no tengo más opción.